Seguimos aquí en Ojalá y en Tele Santo Domingo y en todas nuestras plataformas multimedia por las redes sociales, desde luego, de la comunidad Ojalá, etc. Mire, estaba leyendo en estos días un trabajo que escribió una gran periodista dominicana. Dominicana no es dominicana, pero dirige un periódico dominicano. Y ella hablaba de lo grande que le ha quedado a la educación dominicana el 4%. Decía ella, ya está claro que el 4% le ha quedado grande a la educación. Y realmente es penoso oír algo parecido en unas personas que uno sabe que piensan, que tienen capacidad de análisis. O al menos eso es lo que uno ve cuando escriben, porque tienen capacidad de análisis, indudablemente. O sea, ¿cómo va uno a creer que no entiendan qué es lo que pasa? Pero bueno, lo que pasa es que como se montaron en el proceso electoral de 2020, se montaron en la guagua del cambio, ¿entiendes? No entienden qué es lo que estaba pasando en la República Dominicana, o lo entendían, pero se hacían los locos. Y decían que el 4% lo que había servido era uno, ¿verdad? Y que eso es nada más construcción de escuelas, pero ¿y cuándo vamos a invertir en educación? No. Se requería construir muchas escuelas, muchas aulas. Porque si usted va a reducir, a ampliar la jornada escolar a 8 horas, usted tiene que hacer desaparecer un modelo que era el de las 3 tandas en la educación. La mañana, la tarde y la noche. Sí, porque aquí había 3 escuelas. Una escuela por la mañana, y estamos hablando de la escuela pública, desde luego, sobre todo, que es más del 95% de la educación dominicana. Probablemente el 99%, sí. Vamos a dejarle un 1% a la educación privada. No creo que llegue al 1%. Pero estamos hablando de la educación pública, de 8 a 12, de 1 o de 2 a 5 o a 6 y de 6 a 9 de la noche. Aquí había 3 escuelas. 3 escuelas. Yo las viví. Las 3 tandas. Con un promedio de clase de horas, de 2.5 horas por tanda. De 2:30 a 3 horas. De 2:30 a 3 horas por tanda. Aquí no podía avanzar la educación nunca. Nunca iba a avanzar con 2 horas y media de clase. Y esas personas que hablan de la educación, esos periodistas, ¿saben eso? Lo saben, lo conocen bien. Pero entonces se montaron en el cambio y lo que decían es, no, nada más lo que están es construyendo escuelas. Es que había que construir escuelas. Es que y hay que construir todavía más. Todavía hay que terminar de construir las escuelas necesarias para que la jornada de 8 horas de clase se implante a nivel ya nacional, totalmente. Porque creo que en los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, que se le dio el envión grande a esa jornada escolar de tan extendida, pero no se llegó al 100%. Todavía hay lugares donde no se ha implantado la jornada escolar de 8 horas. Todavía no. Hay algunos lugares donde hay que terminar las escuelas, donde hay que construir más aulas para eso. Donde los grupos siguen siendo de más de 40 estudiantes. Y usted sabe que eso no es pedagógico, ni didáctico, ni nada. Claro, no 40. Y hay grupos de 60. De 60. De 60 estudiantes en un aula. Eso es imposible. No hay quien pueda con un sistema semejante. Bien, pues por eso había que construir las aulas. Por eso había que construir las escuelas. Para entonces poder contratar los nuevos profesores, como se hizo mientras se va capacitando al plantel antiguo y también se va convirtiendo en maestros de excelencia, de calidad, mediante todos los programas que se estaban llevando a cabo. Pues resulta que ahora lo que dice esta señora periodista es que el 4% ha quedado claro que le quedó grande a la educación dominicana, porque es incapaz
son incapaces, Guillermo, de darse cuenta de que a quien le quedó grande el 4% fue al gobierno. A la sociedad civil. A esa sociedad civil a la que ellos pertenecen. Claro. Que fue que además demandó el 4%. Exactamente, porque estaban además en la calle pidiendo el 4% claro. En aquel momento. Ahora resulta que son partidarios, incluso, y tú lo ves, no se atreven a decirlo, pero sotoboche sí, por debajo lo dicen y lo dejan colar en determinadas frases. ¿Y habrá que invertir tanto en educación? Pues mire que sí, hay que invertir eso y más. Hay que invertir eso y más. Y en algún momento el expresidente Danilo Medina dice, y cuidado si no es el 4% que necesitamos, sino el 5% o el 6% para la educación dominicana. Porque si hay algo, si hay un área alrededor de la cual se articula un país, no es solamente la que mencionábamos de los recursos naturales, claro. La defensa de nuestros recursos naturales, claro. Alrededor de la cual se debe articular todo el país, claro, esa defensa, pero si hay una, esa es la educación. Es la educación, precisamente, y la educación pública en particular, porque la educación privada no tiene problema prácticamente. Digámoslo así, no lo tiene. Y los que tiene le van precisamente de la educación pública. Sí, porque yo, que me pasé 25 años en la escuela privada, yo sé de eso. Claro que sí. Y los problemas que le pueden llegar a la educación privada le van precisamente una parte de ellos de la educación pública. De la mala formación de bachilleres, que después se van a hacer profesionales, que van a estudiar educación, pero entonces tienen unas lagunas que se detectan a una distancia grande, Guillermo. No hay que estar muy cerca para usted detectar esas lagunas. Claro. O sea, que le van. Y debía preocuparse la educación privada también, porque la educación pública, de la cual ellos son beneficiarios, y lo serán, y lo será todo el mundo al final del juego, sea lo mejor, como lo estaba haciendo, porque la educación pública aquí llegó a su momento más alto en la historia de la República Dominicana en términos de cobertura, en términos de mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de profesores y profesoras, del personal docente, porque el sueldo, el salario de la escuela pública hasta 2012 andaba el promedio por 25 o 26 mil pesos. El promedio del salario en la educación dominicana después de los 8 años del presidente Medina es más del doble de eso. Es más del doble de los 40 mil, 46 mil pesos. Que usted lo sepa. Ese es el promedio del salario. Fue más que duplicado. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, un maestro, una maestra dominicanos pueden ganar 80, 70, 75 mil, a pesar de sus lagunas, 100 mil y más de 100 mil pesos a pesar de sus lagunas, incluso más de 100 mil pesos. Hay maestros, hay maestras que ganan alrededor de 80 mil pesos y los directores, etcétera, tienen por fin salarios decentes. ¿Gracias a qué? Gracias a ese sistema que se implantó con el 4% del Producto Interno Bruto, que el nuevo gobierno que ya no es nuevo nada, no ha sabido emplear más que para despilfarrarlo. Para eso es que ha sabido emplear ese 4% del Producto Interno Bruto de la educación, para despilfarrarlo, para desmontar el programa de alimentación escolar, para paralizar el programa de alfabetización que llegó a alfabetizar alrededor de 600,000 personas en la República Dominicana, cosa nunca antes vista, reconocida por organismos internacionales, no estamos diciéndolo nosotros, ¿no?
reconocido por organismos internacionales que participaron de ese proceso, que sirvió para dinamizar la economía en las diferentes localidades, porque ya el desayuno escolar y la comida y la merienda no era llevada de aquí de la capital por 2 o 3 gente que monopolizaban ese negocio, sino que empezó a ser suministrada por pequeños negocios, panaderías, pequeños hostales, cocineros de por ahí, cocinas de cada lugar, suplidores. Suplidores de por ahí, de los mismos lugares donde estaban las escuelas. Para eso sirvió todo eso. Y todo eso fue echado por la borda en una acción que debía estar siendo muy bien investigada por el gobierno, por la Cámara de Cuentas. En vez de andar buscando hacia atrás, es hacia ahí que tienen que buscar. Tienen que buscar ahí, porque hay que hacer una investigación de cómo se dilapidó, cómo se despilfarró el dinero de la educación dominicana en estos 2 años de gobierno, disque del cambio. Así es. Mira, ¿a quién le quedó grande fue a este gobierno? Que a esta altura del juego todavía haya gente como esa señora, sí, señor, que es dominicana por derecho propio, claro, haya que seguir discutiendo esto. Increíble. Es increíble, porque deberíamos estarlo evaluando con seriedad y nos daríamos cuenta que no es que el cambio, no, que se le puso un freno dramático al cambio que se estaba produciendo. Eso es parte de la perversidad. Ya podríamos estar evaluando, porque se crearon instituciones y se fortalecieron, como el INAFOCAN, creo que, instituciones que han producido ya también frutos. Claro. Y lógicamente deberíamos estarlos evaluando. Porque además, y es lo penoso, volvemos a los mismos temas de la falta de transparencia y de la impunidad. Todavía estamos hablando de los famosos libros de textos. Oh, sí. Todavía otra vez hablando de libros de texto. ¿Y qué resulta? Parecería que no debían usarse ya. Oh, pero por favor. Desde que existe Internet y desde que existe todo lo que hay ahí ya, porque todo lo que ha hecho la gente está ya en Internet. Sí. Lo que debía haber es programas de estudio para seguirlos. Sí. Sin que necesariamente haya que tener un libro hecho por Guillermo. Sí, por pero, Ramón, por pero fulano, tampoco volver a la importación de contenido, que poco tienen que ver con nuestros intereses como nación. Porque esto es parte del disparate. Sí, Internet o no Internet. El Internet es una plataforma que deberíamos usar para resolver esos problemas. Muchos problemas. Pero en estos últimos 2 años, agarrándose, porque, y lo voy a decir como lo dice la gente sencilla, es que esta gente no solo es que no saben gobernar, sino que además hasta mala suerte tienen. Y agarrándose de esas circunstancias que son azarosas, resulta ser que aquí se le entregaron centenares de millones de pesos a gente de para que diera clase por la radio. Se evaluó esa inversión. Se crearon contenidos. Y por la televisión. Supuestamente por la televisión. Hubo un Camaján que le dieron 50 millones de pesos para producir contenido. Y vaya a ver si usted vio alguno de esos contenidos. Se le dieron muy poco. Bueno, pero para fuñir. Es decir, no se gasta y se gasta dinero. Desde hasta en las flores que compró Fulcar. Se gasta y se ha gastado tanto dinero que usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos patinando
En cuestión, resulta ser, y aquí voy a mi antipolítica. Resulta ser que el sector privado está muy conforme con eso, porque no se ha dejado de gastar. Se gaste mal o no, hay beneficiarios de ese gasto. Los maestros están más conformes que nunca, Ramón, y yo lo digo, aunque usted no me lo crea. O porque es que ellos tienen cobertura de todo tipo, a través de cooperativas, a través de las universidades mismas, que le han dado de todo, que tienen sus propios servicios médicos, que poco tienen que ver con el pueblo, con los servicios que recibe el pueblo en los hospitales. Y no quieren decir que el problema de los hospitales es que atienden a las parturietas haitianas. Pero vaya usted a ver, creando castas profesionales. Y los maestros se han ido convirtiendo. Nadie los puede evaluar. No los evalúa el ministerio. No los evalúa el Consejo Nacional de Educación y el sector privado que metió sus narices ahí para garantizar su participación en el negocio de la educación. Porque a todo esto convirtieron el servicio, la política educativa pública, la convirtieron, la privatizaron. Lo importante son las casas editoras de esos libros, no los contenidos de los libros. Pero el negocio, sea vía internet o no, lo convirtieron. Repartieron o dijeron que iban a repartir centenares de miles de laptops para profesores. Todos tienen laptops. Pero resulta ser que no hay bandas suficientes de internet para que esa inversión tuviera algún sentido. Vaya usted a ver los cuartos de uno de la sociedad, ¿dónde están? ¿Y qué ha pasado con eso? Esa es la realidad. Se informatizó el aula en las escuelas. Se fortaleció el nivel básico de las escuelas. No, porque esta gente no sabe gobernar. Pero además porque tienen mala suerte. Todo le acontece. Todo lo malo le cae encima. Se matan los ministros por negocios entre ellos. Se enferman, ahora está más enfermo que nunca el pobre Fulcar. Ya yo lo tengo colgado del alma. Lo tengo colgado del alma, el pobre hombre, al que se le ha ofendido su dignidad y la de su familia. ¿Usted me entiende? Una persona que pidió él mismo auditoría. Y no hay forma de que esa auditoría se pueda hacer. Y quieren decir que los problemas son de 8 años antes. Porque eso es parte de esta vagabundería. Esa auditoría se la encargaron a Paliza. Vaya usted a ver. El recolector de fondos de campaña. Entonces, estamos, la sociedad civil, esa que es golpista, que fue y seguirá siendo siempre golpista. Y que está nombrada ahora. Oh, no, está de maravilla. Parte del gobierno. Y que ya no saben qué hacer. Está cobrando. Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Claro que sí, está cobrando. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es penoso que entremos en un año 2023 sin ningún tipo de perspectiva colectiva sobre un tema que, como el de la educación, no es un tema político. No es un tema de que si tú eres de un partido o eres de otro. Eso de que usted nombre, como se hizo en estos últimos años, de que no, vamos a nombrar a nuevos directores regionales. Y no es por concurso, es como funcione. Que nuestros compañeros tienen que estar ahí obligados. Claro. ¿Y quién ha visto en un sistema público eficiente que responda a una política de Estado? O de que los directores regionales de educación hay que ponerlo porque son compañeritos del partido. Sea del partido que sea, ¿eh? Sí, claro. Porque también hubo vagabundería que se permitieron. Se permitieron con libros de texto. Pues de repente... Es más, yo tuve un tiempo que vendía libros del año anterior, ahí en la Mella. ¿Por qué? Porque la gente iba y compraba libros de texto, cuidado, porque para eso ¿cómo se ponían?
se encuadernaban para que fuera tu hermanito el que lo usara o fuera cualquiera. Y un libro de texto que costaba 1,000 pesos, cualquiera y le costaba 50 pesos y el libro estaba perfectamente. Y eso pasaba de padre, de hijo a padre, de generación a generación. ¿Y cuál era la pendejada de tener que nuevos libros de texto? ¿Qué fue lo que revolucionaron los técnicos de la educación? Como para que de repente las enciclopedias no sirven. Ya sea por el internet o no internet. Por donde sea. Por donde sea. Ahí. Pero están ahí. Están ahí, pero si el maestro no hace uso de eso, los estudiantes no hacen uso de eso. El tema, por ejemplo, de la lectoescritura, como el de las matemáticas o la aritmética, ¿de qué se trata? ¿O de qué? Ni leen. ¿Y para qué yo voy a aprender a leer si no se lee? ¿Para qué yo voy a aprender la lengua castellana si ya no se usa el castellano? Si da lo mismo pronunciar una palabra de una forma como de otra. Y escribirla, vaya usted a ver cómo se escribe el castellano moderno. El que no es castizamente, como diría Peña Gómez, con su Z y el tal Valentín que se ciaban. No, Ramón, es que esto es realmente un disparate. Ahora, ¿de quiénes? Oh, de los políticos, no señor. De la sociedad civil que metió sus narices y solo se ocupó de los negocios y solo se ocupó de meter en la agenda de LGTB. Cuando a nadie le importa esa agenda. Cuando no puede haber una agenda LGTB en la educación. ¿Por qué? Y ahí fijo mi posición. Porque son minorías que hay que reconocerle su interés. ¿Dónde dice? ¿Quién le pidió opinión al pueblo dominicano? No, eso es USAID. Eso es USAID. Esos son otros. Eso no es el pueblo dominicano que determina cuál es la educación que quiere y que necesita como nación. ¿Entiendes? ¿Cuántos programas de inmersión en inglés se ha seguido? Los programas de inmersión en inglés. Se ha seguido, hay programas en francés, de inmersión en francés o en mandarín. Todos fueron o anulados o reducidos a la mínima expresión. Oye, ¿dónde están los responsables de esto? Fueron anulados o reducidos a la mínima expresión. Neney Cabrera decía en estos días que habían alfabetizado, no sé, 5.000, 2.000, 3.000, no sé, 10.000 quizás, en un proceso en el que aquí se había alfabetizado centenares de miles de personas, y siguiendo un programa, además, que había que ver. Ya la directora de eso la votaron. A la directora, sí, señora. Desconsideradamente. Sí, señor, como lo hicieron con todo el mundo. Técnicos de muchos años, incluso algunos de ellos de esa misma sociedad, sí, dicho sea de paso. Pero por Dios. Para que usted lo sepa. Quédese ahí en Telesanto Domingo, que seguimos por aquí. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.